tengo yo es que en este ambiente tan ruidoso, judicial, mediático, político, sea o pueda el presidente ser capaz de transmitir eso que dices tú. Vamos a ver si es posible. O sea, yo veo al país demasiado tan desatado, las costuras tan rotas a un lado y otro, que parece que esa zona de confluencia parece complicada. Pero entiendo perfectamente, y tiene toda la lógica, el sentido de que si Sánchez lo quiere conseguir, tiene que dar ese paso. Una última pregunta por mi parte. Feijóo, voy a hacer una pequeña maldad. Sí. Usted ha asesorado al PSOE, pero también ha asesorado al PP. Sí. Entonces, imagínese que usted fuera ahora el asesor de Feijóo. ¿Le recomendaría presentar la moción de censura aunque no le den los números? Bueno, lo primero, yo creo que lo que ha pasado a Feijóo en Madrid, o en este Madrid DF, es, no sé si os acordáis de la película Historias del Cronen. Sí. Es una novela Juan Diego maravillosa. Bota, bueno, pues está el puente Eduardo Dato, que es la carátula de la película. Correcto. Bueno, pues está Pedro Sánchez Pérez Castejón arriba Colgando. en el puente colgando, y también Alberto Núñez Feijóo, y abajo está esperando Miguel Ángel Rodríguez a ver quién se cae. Sí. Esto es Madrid. Entonces, Madrid es todo o nada, no vienes aquí a que te aplaudan. Yo cuando llegué a Madrid, que no era todavía Madrid DF en el 2003, me dijeron, aquí o das una conferencia o te la dan. Aquí si quieres peces te mojas las manos. Entonces, tienes que ser un político libre y tienes que arriesgar. Si quiere presentar la moción de censura, no necesita ningún asesor que se lo diga. Tiene que coger la presidencia, porque la presidencia es para el que la coge, ¿eh? No lo olvidéis. Y Sánchez se lanzó y fue a por ella. A partir de ahí, no tenía los votos. Los ganó en la sesión. Y de esto va. Un asesor... No. Antes de la sesión tenían los votos. No, hombre. Sánchez. Claro. Sánchez, antes de que se empiece a votar, tiene los votos. ¿O no? Hombre, evidentemente sí, pero se queda claro, presentas... No, perdona, hay dos... A ver, vamos a recordar un poquito. Hay dos sesiones y dos fases, la censura y la propuesta. ¿Os acordáis? Son dos sesiones. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No Bueno, pasa nada. Pero yo creo que sí tenía los Te votos. pido de lo que no. Pero aunque no los tenga... De verdad que no. Aunque no los tenga ahora, usted la presentaría. Si, digamos, entiende que Feijóo tendría que presentar ahora la moción. Hacer eso. Es mejor el gesto de tratar de agarrarlo, aunque se te vaya, que ni siquiera... Hay tres tratar de motivos por agarrarlo. el que no lo puede hacer. Una, no tiene los votos. Sí. Dos, va a tener un lío interno si la pierde porque la va a perder. Y tres, lo más relevante, es que un auto no es una sentencia. Es que no hay nada más que hablar. Es que no se sostiene por ningún lado. O sea, quiero decirte, no es un buen consejo decirle que la presente. Otra cosa es que diga, este es un momento Hernández Mancha que le hemos recordado antes, ¿eh? Y hay que tener cuidado con recordar a Hernández Mancha y el fantasma técnicamente de Hernández Mancha. Que de repente diga, oye, no, es que necesito presentarle a mi partido que soy un líder capaz, pues muere, cuidado, que es lo que le pasó a Hernández Mancha. Tenía que convencer al Partido Popular entonces. Tenía que convencer a tres partidos. Correcto. Porque el PDP... Bueno, todavía no existía el PP como claro, la era conocemos PDP hoy. de Óscar Alzaga, Unión Liberal de Segurado, y de esos no votaron a favor de él, solo votaron los de Alianza Popular. Total. Pero desde este análisis, ¿vale? Casi en este memorándum que estamos haciendo esta noche, pues no parece que sea muy recomendable. Vamos con las preguntas. ¿Queréis preguntar los cuatro? Sí, vale. Entonces, os pido que no me hagáis un preámbulo de 2 horas, que pregunta directa y respuesta lo más directa posible. Vale. Paloma. Por el PNV quería preguntar yo, porque usted decía que Sánchez tiene que vitaminar a los socios, pero estamos escuchando desde hace una semana y media, sobre todo a Aitor Esteban, exigirle elecciones al presidente antes de que acabe el año. Paloma, hay un problema con el micrófono, pero te juro que ¿Sí? esto no tiene que ver con la CIA. No es, ahora te lo arreglan. boicot, ¿no? Igual el solo tiene razón Iván, ya hay que recordemos que durante la sesión estaba reunido el Euskadi Burubachar, creo que se llama, ¿no? El órgano de dirección eso es. del PNV, y estábamos todos con una tensión espectacular de si se sacaba o no. Lo que pasa es que yo creo, Iván, que, si no me equivoco, que esa posibilidad de que el PNV en este momento se volcara hacia el lado de la moción, yo creo que está descartada. Sí, bueno, a ver, o sea que no, las condiciones no son, intuyo, tan favorables. Te pregunto si es así, si vosotros veíais que el PNV podía caer como finalmente cayó, ¿no? Bueno, yo creo que... O sea, cayó del lado a favor de la moción. Recuerdo cuando ya hablé con Antonio Ortúzar, que es un primer movimiento que se hace, y también con Joseba Recochea, que técnicamente es casi como el CEO de Sabin Etxea, la persona que llevaba territorial, a mí me conocen desde los 27 años, ¿eh? Y yo sí, al menos así se lo trasladé al presidente, entonces líder de la oposición, sí veía un 50% de probabilidades por el debate que se estaba produciendo, pero en 50%. Pero es que ahora, ¿qué hay? ¿Qué porcentaje hay ahora? Por donde iba Paloma, que es Aitor Esteban, ¿no? Sí. A ver, Aitor Esteban, en fin, yo le tengo muchísimo cariño, me parece que es uno de los 3 mejores portavoces de la historia en el Congreso. Por este orden, Alfredo Pérez Rubalcaba, increíble, icónico, magistral. Aitor Esteban y Durán y Lleida, no sé si os acordáis, que era una cosa espectacular. Bien, desde este piropo, que me parece un político top, yo no entiendo a Aitor Esteban. O sea, Aitor Esteban en Euskadi, en algunas ocasiones, o sea, nadie entiende que
de alguna manera plantee la convocatoria anticipada de elecciones porque forma parte de esta mayoría transversal, plurinacional y periférica. Yo, el primero, no lo entiendo. Y quiero recordarle a Aitor Esteban algo que es importante en política. Que también está viendo, ¿eh? La lealtad la entienden los votantes, aunque te equivoques. Entonces, para mí, ¿qué sucede en Euskadi? Pues hay mucho lío con las municipales y es normal. O sea, aquí es la parte que voy a naturalizar. A 12 meses de las municipales, a 14 meses de las generales, no creo que vaya a haber sincronización municipales y generales, pero hay que entender con naturalidad pues, que todo el mundo quiera buscar su espacio. Pero yo no veo otra cosa más que eso. De hecho, en cuanto le pincháis un poquito a los periodistas, pues no hay mucho más. También sorprende mucho que si vas a pedir, como hoy por la mañana, Feijóo, al Junts y sobre todo al PNV, le mandes a Tellado a Bilbao a insultarlos. Eso es que no tiene lógica ninguna. Tienes toda la razón, pero siendo Aitor, y aquí añado también, Íñigo Urkullu hizo un artículo la semana pasada en El País. Para mí Íñigo es uno de los mejores lehendakaris de la historia. Queda claro, otro político top. Pero tampoco lo entiendo. O sea, quiero decir, no se entiende. Y pienso que no lo entiende la gran mayoría de la sociedad vasca. Iván, la visita del Papa, 9 días va a estar en España. ¿Esa es una oportunidad para Sánchez? Milagro, que es lo que nos traen los papas, ¿no? Bueno, va a hablar en el Congreso. Yo quiero escuchar al Papa hablando en el Congreso y a ver cómo también puede vitaminar a nuestros diputadas y diputados. Bueno, yo creo que es el signo de los tiempos. O sea, Prevost está siendo el que se está enfrentando a los autoritarios de manera clara, uniendo fe y razón, que ese es un poco el elemento. Entonces, bueno, yo diría que sería una oportunidad para todos, no solo para el presidente. Y yo creo que es una buena noticia para España y creo que es muy oportuna. O sea, me parece que es una visita que, en fin, si la tuvieras que elegir en el calendario, o sea, es que te cae perfecta, ¿no? Sí. Y hay un milagro que yo sí le pediría al Papa, ¿no? Con independencia de una cosa y otra, que los autoritarios no entren en el Consejo de Ministros el año que viene. Los autoritarios son Vox. Vamos a ver si el micrófono de Paloma está ya arreglado. Me dicen que sí. Dicen los compañeros que sí. Yo retomo con el PNV porque además, como ha explicado precisamente el papel que jugó hace 8 años, usted lo conoce bien, al PNV conoce bien el País Vasco y dice no entender a Aitor Esteban. Pero el líder del PNV está diciendo que elecciones antes de que acabe el año. Y usted hablaba de vitaminar a los socios. Si esa vitamina no llega a riego sanguíneo, si no se produce... ¿Cree que la legislatura, o sea, cree que el recado del PNV, la exigencia del PNV va en serio? ¿Que el presidente del gobierno va a tener que responder porque la legislatura se da por muerta o no? Yo creo que, a corto, la impresión que tengo, no es más que una opinión de un ciudadano de a pie, pero tiene que ver con no sincronizar las generales con las municipales y las forales. De verdad, no le veo mucho más recorrido. Y o sea, a partir de ahí es que las generales no sean en mayo con las municipales. No lo van a ser. O sea, yo lo viví en el año 19 con el Ferrari Patrio, que es como me gusta llamar cariñosamente al Partido Socialista, y está muy bien que no lo sean. O sea, las locales tienen que tener su circuito, serán pues antes de las municipales o si no, serán después. En mi opinión, lo más inteligente es después. En julio, vamos, en julio de 2017. O sea, ¿qué sería? 27. Porque a mí me había llegado de que, pero no de ahora, te estoy hablando hace pues año y medio, o incluso, pues no, 2 años no, pero año y medio sí. A principio de la legislatura pasada, que no es monolíticamente, pero la militancia y la votancia, excepto Emiliano García Paje, es muy de Sánchez. Por cierto, me sorprendió que Paje, que critica habitualmente a Sánchez, diera un paso más y utilizara el eslogan de la derecha o ultraderecha, hablando de saunas en vez de cárceles. Pero al margen de esto, daba la impresión como que el partido le pedía que esta vez las generales fueran antes de las autonómicas y municipales. ¿Sería un buen movimiento, digamos, hacerlas, por ejemplo, en febrero las generales y después en mayo, como correspondería a las autonómicas y municipales? Huella de la democracia española. Año 19 son el 28 de abril y luego viene las municipales y autonómicas y europeas en mayo, un mes antes. Huella de la democracia española. Año 79, Suárez ve que va a perder las municipales y adelanta las generales. Esto ya ha existido. Y huella de la democracia española. Pedro Sánchez Pérez Castejón se pierden las municipales y convoca las generales. Quiero decir, cualquiera de las dos opciones es posible. Entre las dos, yo me mojo. Yo creo que 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18 de julio de 2027, pues pueden estar bien. 18
Yo creo que, por ejemplo, unas generales el 18 de julio de 2027 pues pueden estar bien. 18 de julio, por ejemplo, esa fecha. por generar debate, no por otra cosa, y porque me gusta la didáctica y me gusta la historia de España. Ya lo estuvimos un 20 de noviembre, ¿no? Pero no pasa nada. Pero no, si es simplemente, pues ya me conoces. O sea, me gusta además, la didáctica de mi país. Última- Sánchez Pérez Castejo se pierden las municipales y convoca las generales. Quiero decir, cualquiera de las dos opciones es posible. Entre las dos, yo me mojo.
Yo creo que, por ejemplo, unas generales el 18 de julio de 2027 pues pueden estar bien. 18 de julio, por ejemplo, esa fecha. Por generar debate, no por otra cosa, y porque me gusta la didáctica y me gusta la historia de España. Ya estuvimos un 20 de noviembre, ¿no? Pero no pasa nada. Pero no, si es simplemente, pues ya me conoces. O sea, me gusta además, la didáctica de mi país. Última pregunta, Gloria. Además, el presidente del gobierno dijo que iban a ser en julio, o sea, que esto ya lo ha dicho hace como un año. Bueno, sabes la admiración que te tengo y la genialidad del libro puesto ahí, en fin. La genialidad del libro y del titular, que te lo dije el otro día también en Radio Nacional, porque me parece el manual, la oportunidad y el momento. Y yo digo, ¿tiene reposo el presidente en estos momentos para pensar con la vista más lejos, para pensar en estrategia? Faltas tú, falta Miguel Barroso, faltan personas que habéis amasado mucho este discurso de él. ¿No te planteas volver y echarle una mano? No, en serio, porque está muy bien este circuito que haces, te lo pasas fenomenal en Bilbao, por aquí, pero probablemente te está necesitando. ¿De verdad tengo que contestar? Sí, claro. Bueno, primero, oye, un recuerdo a Miguel, que le hemos querido muchísimo. Sí, por eso. Y Luis también. A ver, yo creo que, yo en mi caso, estoy centrado en el Grupo Redondo, como ya explicaba Xavi, y esa es mi prioridad, ¿no? Yo cuando me plantean esta pregunta siempre contesto lo mismo. O sea, yo primero siento y luego pienso, y hablaría con Sandra, que la conoces perfectamente, como mi mujer, y decidirá el corazón. Eso desde que nunca se sabe cuándo le llega el momento a una persona. Pero el manual va de otra cosa, ¿no? Va de contar una historia de superación personal, tiene un punto de thriller con giros inesperados, algunos los conocéis, otros no, y es para todos los públicos, y estoy centrado en eso, no tiene mucho más. Pero el Partido Socialista no tiene un problema de jugadores, ¿eh? Puede corregir su dirección de juego, probablemente, para mí tiene el mejor piloto, que es Pedro Sánchez, necesita un coche ganador, renovarlo. A mí me tocó diseñar parte del que está ahora, y a mí ya me hubiese gustado, por ejemplo, en un Consejo de Ministros tener a un Óscar Puente, que la verdad es que es un box to box. ¿Cree que hace bien? Es un tío súper, yo creo que sí, o sea, es una persona súper aguerrida, box to box, arriba, abajo, defiende, ocupa el campo. Ya me hubiese gustado tener un ministro de esas características para llevarlo, con humildad lo digo, a otro nivel. Dos preguntas, una es una curiosidad malsana, como todas las que tengo yo, pero tienen que ser respuestas súper esquemáticas, vale, porque ya me están diciendo que estamos muy fuera de tiempo. Uno, ¿es correcta la estrategia del PSOE y del gobierno de decir que todo, casi todo es lawfare? O podría ser, bueno, hay parte lawfare, pero hay parte que tenemos que hacer autocrítica, como con Cerdán, con Leire Díaz, con Koldo, con Ábalos. A ver, nosotros somos una democracia plena y fuerte, no porque lo diga un ranking de The Economist, lo digo porque de ahí sacamos la expresión que se puso de moda en los últimos 10 años, y eso se consigue todos los días. Entonces, a partir de aquí, por sistema y separación de poderes, y antes lo he dicho, el Poder Judicial tiene que hacer su tarea, el Poder Legislativo y el Ejecutivo tiene que, para mí, organizar la convivencia. Esa es la esencia política. Yo creo que hay que centrarse en eso y no tanto en el árbitro. ¿Por qué? Porque así es como se ganan los partidos. Y lo saben hacer. Y lo saben hacer. ¿Y cree que existe el lawfare en España? ¿O hay parte del lawfare o no hay nada del lawfare? Yo creo en la separación de poderes en mi país. No, pero puede haber separación de poderes y haber lawfare. No es incompatible. Una última cuestión. ¿Por qué se fue de Moncloa? ¿Se fue por su propia voluntad? ¿Le echaron porque quiso ser ministro? ¿Porque quiso tener más poder? ¿Esto lo cuenta algo en el libro? Se cuenta todo, ¿no? Bueno, a ver, en el momento en que te operan del corazón y estás todo el año 2021, los últimos 6 meses estuve muy medicado en Moncloa, tomando Plavix, tomando Sumial, pues las coordenadas vitales son otras y cualquiera lo puede entender. Y ese es mi año 2021, es un año en el que me tienen que tapar el agujero, me lo tapan en tiempo récord, eso me pasa con 39 años y me voy con 40. Y ese es el motivo. ¿Por qué no lo conté antes? Pues lo explico de manera sencilla. Yo cuando me dan el diagnóstico, mi mamá lo conoce, le llamo, tenemos una llamada pues, en la que nos emocionamos los dos. Yo nazco porque a mi mamá, madre en euskera, se le muere una hija, Esperanza, que está en el cielo, y los médicos de la Clínica Universitaria de Navarra le dijeron que se tenía que quedar embarazada otra vez. Y nazco yo, claro, cuando me diagnostican el agujero grande en el corazón, pues se revuelve todo. Y me cuenta, y me dice mi mamá, no lo cuentes. Porque yo sí pensé en contarlo con naturalidad, porque ella tenía miedo a que me trituraran. Y claro, tenemos que retomarnos a lo que es tener una responsabilidad pública y a lo que está pasando también con nuestro país en elementos que todo el mundo ya sabe, ¿no? 5 años después, me parece que lo cuentas con naturalidad, cuál era tu situación. Yo sí quiero destacar algo de manera clara y en mayúsculas.
y es que lo sabía mi familia más estrecha, es decir, mi hermano Manu, Chema, mi hermana Lourdes, mi mamá, mi mujer Sandra, por supuesto, y mi suegro José Ramón y mi suegra Mariluz, que ya no está con nosotros, y Pedro Sánchez. Lo estoy diciendo bien. Y fue muy leal el presidente, porque nunca contó nada. Y yo lo puedo contar 5 años después con tranquilidad. Que se dijeron cosas de que si usted había pedido un ministerio y él no quería... Tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, la promesa a la AMA es más importante. Yo sí le dije a la AMA, yo lo voy a contar. Porque son 5 años después y entonces, en fin, se cuenta con naturalidad. Es un capítulo, el 23, donde creo que todo el mundo puede entender pues, la situación y lo cuento porque lo cuento todo, lo personal y lo profesional. Y ella me decía, a ver, como buena navarra, vasca y española, 3 nacionalidades, ya ves la plurinacionalidad. No es que los que nazcamos en el 81 pensemos que de repente ya somos plurinacionales, sino que han existido siempre. Me decía, mira, no me importa porque tu corazón ya es igual que el de todos y ya no tengo miedo. Muy buena frase. Iván Redondo, muchísimas gracias por venir. Luego te voy a pedir que cuando te vayas me dedicas el libro. Y yo hago, pues no sé, a la semana 3 o 4 entrevistas de libros, por ahí. O sea que, mira, todas las semanas, todos los meses, todo el año, y así llevo ya pues 6 años o 8 contando los desayunos. Y ya está con el segundo. Y creo que este es el autor que mejor ha vendido su libro sin necesidad de decir que venía a hablar de su libro. No sé si me explico. Iván, es que es una genialidad. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Muchas gracias. Y es los 2 palos de la baraja en esta pelea o en esta disputa. Pero antes, el manual. ¿Hay algún manual que pueda ayudar al gobierno en este momento? Esto no lo levanta ni Rafa Nadal. Bueno, yo siento que el presidente Pedro Sánchez puede ganar las siguientes elecciones municipales y también las elecciones generales. Lo creo de verdad. Espera un momento. Son las 10 y 38 minutos y 36 segundos. Lo digo para lo de los archivos, compañeros, para los archivos. Coger este corte, está el soundbite, ¿no? este testimonio, lo vamos a coger a las 10 y 38 minutos. Vamos a explicarlo por qué. Bueno, primero, hoy es el aniversario, ya 8 años, lo habéis explicado antes muy bien en la mesa, de la moción de censura, me tocó dirigirla. Recuerdo perfectamente, voy a recordar a todo el mundo también y a la audiencia, que ninguna moción de las 6 que se han presentado en democracia, la del 2018, la primera victoriosa de la democracia, pero ninguna tenía los votos cuando se presentó. En la que se gana el 18, cuando empiezan a cocinar, a hablar, no tienen aún el sí del PNV. Mucho menos, mira, yo recuerdo perfectamente un memorándum que, para que veas un poco el equipo, ¿no? Es una cuestión colectiva, pero el memorándum se titulaba ganar perdiendo y entre paréntesis, y a veces se gana. Pero ¿qué pasó? Que cuando se presentó, como la de 1980 de Felipe González Márquez, ya se ganó en la calle. ¿Qué sucede con independencia de que el Partido Popular no quiera presentarla? Que entiendo que no, porque no tiene los votos. Entre otras cuestiones, no porque Feijóo, que se vio en la investidura fallida, no es presidente porque no quiere, sino porque no lo fue por 20.000 votos en 4 provincias plurinacionales, 3 autonomías, que es Cataluña, Euskadi y Navarra, que no le dieron la presidencia, que fueron pocos votos que fueron a Vox, que podían haber ido al PP y le faltaron 4 votos. Pero no lo hace porque la calle está dividida, porque, vamos a decirlo en un titular, no es lo mismo un auto que una sentencia. Esto es así. Y voy a explicar una cosa que se olvida de la moción, que yo creo que es decisivo. La sentencia de la Gürtel es una condición de oportunidad. Y os recuerdo a todo el mundo que España estaba con mucha tensión por otra sentencia que fue la de la manada. A veces se nos olvida, pero todo esto sucedió. ¿Os acordáis que estaba en ebullición el país? Y luego viene la sentencia de Gürtel. Bien, esto es condición de posibilidad, de oportunidad. Pero yo voy a explicar que el 90% de los diputados vascos y catalanes votaron sí hace 8 años a la moción. Y era una moción por la convivencia democrática también. Hemos hablado muchas veces, nos conocemos desde hace muchos años, Xavi. La Moncloa la gana un político libre capaz de garantizar la convivencia en este país. Este es un tema muy importante. Entonces, en el futuro, 12 meses para las municipales, 14 meses para las generales. Si quieres ganar la Moncloa, tienes que tener un proyecto de convivencia. A partir de aquí, oye, hay 2 grandes posibilidades, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo. Pero claro, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, que ganaba en estos últimos 3 años, le está costando mucho encontrar su lugar en Madrid. Y es verdad que, oye, los intentos de la derecha plural, Juanma Moreno, por ejemplo, las últimas andaluzas, pues voy a recordar a todo el mundo que ha sacado el resultado de generales, de Alberto Núñez Feijóo, pero aun teniendo ese resultado no tiene mayoría absoluta. Y entonces, ¿por qué creo que se pueden ganar las municipales y se pueden ganar las generales? Y os recuerdo que hace 8 años el Partido Socialista era 4ª fuerza política, es que se olvida. Es que las encuestas de ahora, Luis, es que son bastante mejores que las de hace 8 años, entre otras cuestiones. Incluso bastante mejores de las que les daban también al presidente hace 3 años. A ver, España está muy empatada y la cifra es la siguiente. 12 millones de votos que veis en las encuestas, súper movilizados en el bloque de la derecha, que son los mismos votos que tenía
Yo le llamaba así, el samurái que meditaba en San Senso, Mariano Rajoy Brey, porque inventó el inmovilismo como forma de poder, si te acuerdas. Tomaba una decisión sin tomar la decisión y pasaban cosas. Soy de la zona. Correcto. Bueno, pues el samurái y una política que igual ya nadie la recuerda, pero Rosa Díez. Tenían 12 millones de votos. Bien, yo ya a la mañana he repasado otra vez las encuestas, que sabes que es una parte de arte, ciencia y deporte que me gusta. Siguen esos 12 millones allí. A partir de aquí, hay una gran desmovilización por la situación actual, que es normal. Cuitas. Cuitas y la oposición no presenta su alternativa. No la presenta porque no tiene los votos, y lo habéis explicado, y porque puede reforzar al gobierno si pierde una moción. Antes de volver al presente, vamos un momento al pasado. Sí. Me interesa. Bueno, el pasado siempre es traer el futuro al presente también, bueno, ¿eh? Sí, es una forma de verlo. Ah, vale. Cuando presentáis la moción de censura, me interesa mucho el mecanismo de con quién empezáis a hablar. No empezáis a hablar con todos al mismo tiempo. En ese momento, Sánchez tenía 80 y pico diputados. ¿Debía tener cerca de 70 Podemos o por ahí? Sí, bueno, acordaros que era la petición 150, electoral de más o Unidas menos Podemos entre ya. los dos. Sí. Pero hacen falta Esquerra, que lo van a tener, Bildu posiblemente, pero luego está ya. Bueno, Esquerra costó bastante, y el PNV 48 horas antes había firmado unos presupuestos muy ventajosos. Correcto. Con Mariano Rajoy. Entonces, vais dejando, es una duda que tengo, ¿dejáis al PNV para el final? Es decir, ¿vais cociendo que todos digan que sí y que al final el PNV de alguna manera nosotros no podemos ser en Euskadi los responsables de mantener a Rajoy en el poder? A ver, el voto decisivo de la moción de censura, porque estoy escuchando muchas cosas, y me tocó dirigirla, y el equipo lo sabe, no solo yo, sino todas las personas. Era un equipo además de históricos de Ferraz, de gente senior, junior, y un equipo que hicimos cuando ganamos las primarias de análisis y de datos. Bien, dicho esto, fue el Partido Nacionalista Vasco el voto clave. Entonces, lo digo para que a partir de aquí vamos a dejarlo con claridad. Entonces, se habla desde el minuto 1 con ellos, pero también voy a decir una cosa. La semana pasada estaba presentando el manual en Euskadi, en Bilbao, en la sala BBK, en el Foro Gran Vía. Ahí estaban Antonio Ortuzia y José Barrecochea, que eran los interlocutores. Te diré algo que es así. Fueron leales a la decisión de Mariano Rajoy Brey, del samurái, hasta el último minuto. O sea, no se supo realmente esa decisión. Eso es así. Me pueden contar misa, pero eso sucedió de esa manera. Hay un momento clave en la moción, que es el momento propositivo del presidente Sánchez, que le dice, como líder de la oposición al samurái, yo estaba en el hemiciclo ahí arriba viéndolo, dimita, señor Rajoy, hoy, aquí, ahora y todo terminará. Y en ese momento, yo lo digo con cariño, como siempre pasa, cada presidente elige a su sucesor, aunque no lo quiera. No dimitió. Y no dimitiendo, eligió técnicamente a Pedro Sánchez. Eso sucedió así. Y fue un momento mágico que yo pude presenciar y muchos, demostrando que la iniciativa la tenía Rajoy, que la tuvo hasta el último minuto. Y eso, ¿por qué te lo digo? Porque se sincroniza con un elemento en el que yo no estoy de acuerdo. El Partido Nacionalista Vasco estuvo esperándola hasta el último minuto. Se podía haber ganado o perdido. Así de claro. Todas las mociones de censura en España siempre han tenido ese elemento de riesgo. Pero es verdad que en esta vivimos, desde el minuto 1, una sensación de, oye, esto la calle lo ha entendido a la primera. Porque es la clave, ¿eh? Porque las mociones, cuando las tienes que presentar internamente, pues puede generar dudas. ¿Por qué? Porque subes mucho y bajas mucho. Y ese es el efecto Hernández Mancha. Es solo una cosa, Hernández Mancha, me había olvidado. ¿Te acuerdas? Me había olvidado de él, sí. Esto, usted está asesorando al actual presidente del gobierno, en ese momento secretario general del PSOE y líder del PSOE. Cuando dice esa frase, dimita usted, señor Rajoy, y esto se soluciona, la confianza interna es que no dimitiera para poder presentar la moción de censura. Pero fue fantástico, porque Rajoy Rajoy era esa. Pero vamos a explicarlo. Rajoy iba a televisión y tenía, pues, en fin, ya lo sabéis, no tenía una gran telegenia, vamos a decirlo así, pero en el Parlamento era un tío bastante competitivo, sí, con su bálsamo de fierabrás, con todo ese mundo del 19 que te lo metía en el 20 en pleno siglo XXI, ¿no? Era un buen parlamentario. Claro. Y ese fue un momento donde quedó grogui. Es que es así. ¿Por qué? Porque tenía que tomar la iniciativa. Y claro, tú puedes estudiar Sun Tzu, Clausewitz y Maquiavelo, pero el inmovilismo como forma de poder no te lo enseñan. Y no funcionó. Porque siempre hay un momento donde el tiempo te alcanza. Sucedió ahí. Ahí estaba, mira, Fernando Onega, que ya no está, que fue uno de mis mentores. En fin, recuerdo un mensaje súper cariñoso que me envió donde decía, joder, increíble este momento de homenaje técnicamente a la transición, porque por un momento Sánchez está dejándole la iniciativa y está diciendo que no va a ser presidente a cualquier precio. Y voy a sobre todo recordar, el presidente ha tenido varios momentos de este estilo de no ser presidente a cualquier precio porque muchas veces se le critica un huevo sobre este tipo de cuestiones. Os recuerdo que es el único primer ministro de los 7 que hemos tenido que asume un resultado en municipales él y 24 horas convoca unas generales. No lo ha hecho nadie nunca. ¿Usted no le dijo nada por teléfono ese día?
yo no puedo decir nada. No, hombre, no, ¿qué voy a decir? lo de convocar, Si sí. estoy más retirado que retirado. No, Bueno. no, ni mucho menos. Pero lo digo porque muchas veces escucho, y claro, ¿en qué consiste también la política de una manera muy sencilla? En el vínculo entre, por ejemplo, Pedro Sánchez y los españoles. Entonces era solo un Pedro Sánchez y la militancia. Bueno, fue un momento único, que podías ganar, que podías perder. El fracaso también enseña lo que el éxito oculta, pero es verdad que González no la ganó y salió reforzado, y desde el minuto 1, y eso es real, el equipo de la moción sabía, oye, esto funciona con independencia de la votación. En la propia votación, yo recuerdo que ha sido una imagen viral mía y de otros compañeros, donde estábamos con los ojos cerrados, porque aunque tú te digan que tienes los votos, hay una imagen en la que estoy así como en plan monjil, a ver si contando los votos, diciendo a ver si lo conseguimos o no lo conseguimos, porque pues pueden pasar muchas cosas. Bueno, ¿no? Alberto Casero se puede confundir o una cosa de Bueno, estas. eso sería con posterioridad. Aquí no hubo confusión. Pero bueno, es un momento importante en la historia de España. Hombre, es decisivo, es un parteaguas. Nunca había triunfado una moción de censura. Pero recordemos una cosa rápida que yo creo que es bueno Sí. para los espectadores 8 años después. Ya he recordado la sentencia de la manada, pero ¿cómo nace esa legislatura? Nace una abstención muy dolorosa del Partido Socialista, que intentan dividirlo, partido en dos, personas, en fin, que les tengo muchísimo cariño, que tuvieron que participar también de esa abstención, otros que fueron los diputados del no. Fue un momento muy traumático y el samurái Rajoy no tenía los votos. Os lo recuerdo, es que no tenía los votos. En el 15, en el 16, para cuando aparece la moción 17-18, después de la repetición electoral del 26J de 2016, es que no tenía los votos. Era una legislatura técnicamente ficticia y, sin embargo, sin tener los votos, dependiendo del Partido Socialista, tenía unos presupuestos. Hasta donde me puedas leer. Entonces, habláis Lo contamos en el manual, ¿eh? Vale. Si es spoiler me lo dices. ¿Habláis con el PNV desde el principio o lo dejáis un poquito saber que vais a contar con otros votos? Se habla para que el PNV diga, depende del PNV que siga Rajoy o que no. Y que desde la sede del gobierno vasco le digan, no podemos asumir que seáis vosotros el PNV el que mantenga a Rajoy. ¿Esto es así? Se habla, si te gusta el ajedrez aleatorio... No me saque un peón, ¿eh? No. Lo tengo, ¿eh? No. Como Bill Fisher, pues tienes que ir a la jugada 24. Por supuesto, el PNV era la clave. Es que todos los demás, por supuesto, tienes que conseguir los votos, pero realmente deshacías la mayoría del otro lado por el clavo del abanico, que era realmente el Partido Nacionalista Vasco. Y así se vivió desde el minuto 1. Vamos a la actualidad. Usted dice, yo creo que lo tiene muy complicado, pero Sí. el tiempo juega en su favor. Es decir, lo primero, si usted fuera asesor de Sánchez, es decir, ni se te ocurra moción de confianza y hasta el último día, cuanto más lejos las elecciones. ¿Sería el primer consejo que le daría? Bueno, le voy a dar la vuelta, ¿vale? Para disolver como un azucarillo eso de como asesor. Estoy, ya sabéis, en otra posición. Pero no. En la categoría de persona que te quiere para bien, Sí. ¿vale? Yo creo que hubo diferentes momentos para, por ejemplo, la cuestión de confianza, que pudo ser pues hace 12 meses. Al final, su mayoría transversal, plurinacional y periférica, que es la que es mayoritaria en el Congreso de los Diputados, pues tomó la decisión de una comparecencia parlamentaria, si os acordáis, hace un año, y bueno, pues ahí se dirimió. Pero a 12 meses de las municipales, a 12 meses de las generales, se va a votar. O sea, que decir, no tiene ninguna lógica. Yo creo que lo más relevante en este momento que es poder hablar con tus socios, poder vitaminarlos, poder establecer un planteamiento básico de 3 cuestiones que, bajo mi punto de vista, son importantes. Una de ellas es recuperar una idea de España como Estado plurinacional del sur de la Unión Europea, una idea distinta de España, porque parte del Madrid DF está vendiendo a España como un Estado uninacional que no es, y ahí hay un anclaje que es importante. Un segundo punto tiene que ver con Prevost, el Papa, nos habla de trabajo, pero le voy a dar la vuelta. Los proyectos de vida, garantizar proyectos de vida. Y es importante porque hay políticas que hay que poner encima de la mesa. Y lo tercero, justicia social, sobre proyectos de vida. A raíz de contar lo que me sucedió con la Operación Grande del Corazón, que me detectaron la CIA en Moncloa en el año 2020, y me opero y vuelvo a nacer el 17 de diciembre de 2020, hay muchas personas que se han puesto en contacto conmigo contándome una incidencia distinta a la mía, que son las cardiopatías congénitas complejas. He conocido, por ejemplo, a Alberto, un médico internista de Alcalá de Henares, que le han operado 5 veces. Esto tiene 309 votos en el Congreso de los Diputados en este momento. Es una reforma del decreto del 2022. Y hay que hacer un baremo para que sean personas con discapacidad los que tienen estas cardiopatías congénitas complejas, como por ejemplo Karma Chacón. Bien. El gobierno tiene que centrarse en estos elementos. Además de que
yo felicito a Isabel Rodríguez al acuerdo que ha hecho en materia de vivienda y a partir de ahí, catacrac, pueden ejecutar también. Yo creo que tiene sentido este propósito para agotar los diferentes meses. Y un último punto, presupuestos sociales. O sea, yo sí. ¿Presentarías presupuestos? Bueno, a mí me parece que tienes que presentar unos presupuestos, no porque sea constitucional, sino porque es idóneo para presentar tus policies y tus políticas públicas. Y, oye, pues empieza un nuevo periodo de sesiones. Yo recuerdo a todo el mundo que presentamos unos presupuestos en el 19, Esquerra nos los tumbó, los palmamos y convocamos elecciones. Bueno, entonces yo creo que el Gobierno puede presentarlos perfectamente. Para mí, esto y más elementos, te lo pongo para que veas pero en el ruido, que la política del Madrid DF va en una dirección en el ruido, sí. pero la vida, los proyectos de vida, sí, están ahí para que alguien los coja. Pero con el ruido que hay con la sucesión, por cierto, los juicios que va viendo, lo de hoy David Sánchez, vamos a ver qué pasa con Begoña Gómez, ¿pueden darle cierto aire? ¿O el ruido es tan ensordecedor que pase lo que pase, va a estar siempre a la contra el Gobierno? A ver, yo creo que la política es como el judo, tienes que usar la energía del rival, cuando es negativa la transformas en positiva. Y en mi opinión, las cuitas van a estar ahí, son inicios de investigaciones. Habéis hablado en esta mesa también del presidente Zapatero. A ver, yo con ese presidente Zapatero, por poner un ejemplo e ilustrarlo, ¿no? He tenido un contacto institucional, siempre ha sido una persona muy agradable, con buen talante. Sinceramente, conozco el Estado, el sistema y el país, y yo no voy a bajar el pulgar hasta escuchar a una persona. Algunos de mis maestros me explicaban sobre la transición que se logró a través de dos cosas, más allá de que hubo personas que se pusieron luego de puntillas en la foto de la transición. Grandeza y luego ganas también de poder avanzar. Sinceramente, yo no sé si podemos pedir grandeza en este momento, pero ganas de avanzar y de poder tener un entendimiento entre todos, yo creo que sí hay que pedirle a cualquier persona que quiera 4 años más o que quiera ser presidente del Gobierno. Y en mi opinión, oye, esto tiene su circuito, yo no voy a adelantar ningún paso, yo creo que el Poder Judicial tiene que hacer su tarea, pero sí voy a decir una cosa, el Poder Judicial no garantiza la convivencia en este país, la garantiza el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que tienen esa tarea y para eso les votamos. Y esta es la clave. Entonces, vamos a ello. Y a partir de ahí, dudo mucho que mis compatriotas voten a nadie que no sea capaz de garantizar la convivencia en nuestro país. E insisto, hoy 8 años después, más allá de la sentencia de la Gürtel y otras sentencias que se recuerda como la de la Manada, esos son elementos de desgaste, por supuesto, o, como te he dicho, de gran desmovilización en este momento del elector más progresista o más de izquierdas. Lo relevante siempre es cómo combinas el mejor unidos. Y esto es muy importante. ¿Pero Sánchez puede garantizar, que le están cayendo los chuzos de punta, ser un presidente después de 8 años que concite ese acuerdo, digamos, transversal o mínimamente transversal? Bueno, yo creo que el presidente tiene 3 objetivos. Uno, tiene que ser el líder de una mayoría transversal, plurinacional y periférica que está en el Congreso, y ahí tiene que hilar ese hilo rojo. 2, tiene que unir a la izquierda. Y 3, tiene un reto. Se va a reír, no sé si nos está viendo o no. Igual luego recibo un mensaje, pero realmente, lo recibo yo, pero realmente, igual tú, pero realmente de Pedro Sánchez a Pedro. Sí. O sea, los que le conocemos como persona, a mí me gusta de pequeño, lo veía en la Euskal Televista, Dragó y Bola, Bola de Drag, sí. Dragon Ball. Yo soy un poco más bueno, pero antiguo. Pero nos vamos haciendo mayores y algunos ya lo han visto, seguro que nos están viendo y lo han visto como yo. ¿Qué le pasaba a Son Goku en cada una de las temporadas? Bueno, pues que tenía que transformarse en otro Super Saiyan. Bueno, pues te lo explico de manera sencilla. En realidad, tienes que tener también ese punto de transformación. Yo creo que la clave que existe con el presidente es que vosotros, que en algunos puntos también la habéis conocido más en lo personal, sería interesante que el presidente ese registro, sobre todo con todo lo que está pasando con su entorno y con todos estos vínculos, poder explicarse. Ya lo hizo en el 23, en campaña, si os acordáis, que hizo un tour por un montón de medios. Yo creo que en la legislatura que queda debería hacerlo. Yo era más de Koji Kabuto, que no le suena Koji Kabuto, lo que se metía en la cabeza de Mazinger Z y tal. 2 preguntas breves y luego quedará solo para 2 preguntas, ¿vale? De los 4 vais a poder preguntar 2. 2 preguntas. Entiendo entonces que Sánchez tiene que reinventarse algo, tiene que ofrecer una cara manteniendo los rasgos que le han hecho presidente y continuar durante 8 años de resistencia, de dureza cuando es necesario, de apretar los dientes, pero también tiene que mostrar otra cara a sus aliados, a los electores, y es capaz de poder mostrar esa otra cara. Yo creo que sí, y creo que Pedro tiene que ser Pedro, y es bueno, en mi opinión. Ha sido un gran CEO durante mucho tiempo, casi técnicamente hablando, ¿vale? Con elementos que en algunas ocasiones le han podido hablar de falsa frialdad, porque luego cuando una persona en el tú a tú es una persona mucho más cálida. En mi opinión, es bueno que
Lo explico de una manera sencilla. A veces pedimos a los políticos algo que no pueden ser. Los políticos no pueden encarnar más allá que ser un ser humano, que ser un representante de una época determinada de su sociedad. Y Pedro Sánchez igual que todos. Entonces, creo que desde ese punto de vista de seres humanos para seres humanos, ese es el tono y el enfoque en el que yo creo que en este jeroglífico moral en el que estamos todos los días, tiene que transitar. Y luego una cosa rápida. Aquí hay algo nuevo que hay que explicar. Hay un dispositivo político estratégico que técnicamente yo lo llamo Madrid DF, que se está olvidando de la periferia. Maragall escribió en el 2003, Madrid se va, en el 2006 Madrid ya se ha ido. No, esto es otra cosa. La periferia, muchas veces muda, tiene que explicarle a Madrid DF que tiene que dejar de ser DF para ser capital plural de España o capital plurinacional de España. Y ahí hay una tarea y un discurso enorme que se puede hacer en Madrid, pero sobre todo desde fuera hacia adentro. La duda que... Thank you.